Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Su fidelidad ha sido buena para con nosotros. Y que hoy estamos aquí no por nuestras capacidades, sino por la fidelidad de Dios. Y si hemos podido avanzar en cada una de las dificultades que hemos tenido o estamos experimentando, también se debe no a nuestras capacidades, nuestras fuerzas, sino a que Él ha sido fiel para sostenernos en medio de la dificultad que podamos estar experimentando. Así que no nos cansamos de darle la gloria a Él por esa obra en nuestras vidas. Si trajo su escritura, quiero invitarle por favor que la abra en Hechos capítulo 9. Y vamos a estar meditando en los versículos 17 y 19. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Si no tiene una escritura, puede acercarse a alguien o vamos a poner en la pantalla para que pueda leer junto con nosotros. Hechos capítulo 9, versículo 17. ¿Todo lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oremos. Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, reconociendo nuestra total dependencia de tu gracia, de tu fidelidad, como cantábamos hace un rato, Señor. Señor, porque en nuestra vida tú has sido bueno, aún en medio de las dificultades que nosotros podamos experimentar. Señor, te rogamos que hoy por medio de tu palabra tú puedas hablar a nuestras vidas, puedas fortalecer nuestra fe, nos permitas examinarnos. Señor, que aquel que no te conoce pueda llegar a conocerte por medio de tu palabra. Señor, reconocemos que para estudiar tu palabra necesitamos tu Espíritu Santo. Te pido que Él me dé sabiduría para poder exponer tu palabra con fidelidad, con claridad, con sencillez. Señor, que no sean los deseos de mi corazón, Señor, sino que sean tus deseos, lo que tu palabra quiere decir. Pero también rogamos que tu Espíritu Santo obre en cada creyente, para que pueda recibir tu palabra proveniente de ti, no de un hombre, que pueda ser aplicada a cada una de nuestras vidas. Señor, pero también clamamos por aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo abra los ojos de ellos, oh Dios. Padre, que de la misma manera como quitaste esas escamas o como abriste los ojos de Saulo para que pudiera ver tu verdad, aquellos que hoy que no te conocen hoy puedas abrir sus ojos para que puedan ver la verdad tuya y encontrar salvación. Oramos por aquellos que quizás como Saulo, Señor, se creían religiosos, con mucho conocimiento de tu palabra. Señor, que hoy tu Espíritu Santo quite esa venda de sus ojos y que realmente puedan conocerte como el Señor y como Salvador. Señor, que tu palabra produzca ese fruto que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Hemos estado estudiando el capítulo 9, como usted recordará, donde comenzamos a hablar sobre la conversión de Saulo de Tarso, que luego es conocido como el apóstol Pablo, enfocándonos en esa vida transformada. En ese capítulo vemos cómo un hombre que perseguía a la iglesia, respiraba amenazas contra la iglesia, se convirtió en uno de los grandes predicadores del Evangelio del Nuevo Testamento. Y como hemos dicho en varias ocasiones, esa clase de transformación solamente es producto de la obra de Dios en la vida de las personas. La Biblia nos enseña que esa transformación ocurre cuando Dios toma a un pecador y lo hace una nueva creación, lo pasa de muerte a vida. Entonces esa persona se encuentra con Jesucristo, confiesa su fe en Él, y no se trata simplemente de una mera transformación externa, sino que es algo que pasa desde el interior y hacia afuera. Y eso fue lo que hemos visto, lo que estamos mirando en la vida de Saulo. Nos muestra que antes de conocer a Jesucristo, cómo era, y ahora nos muestra que después de conocer a Jesucristo, cómo llegó a ser. Y es interesante que se sabe poco de la vida del apóstol Pablo o de Saulo antes de su conversión, porque todo lo que conocemos de su vida en gran manera que se ha ampliado es todo lo que pasó después de que él tuvo ese encuentro con Jesucristo. Y una de las cosas que hemos visto en el estudio de este capítulo
algunos frutos o evidencia de esa vida transformada, y lo primero que mencionamos fue la fe en Jesucristo. Lo segundo que miramos fue un fervor en la oración. Y aquí quiero detenerme un poco, porque una de las evidencias, o de las primeras evidencias que vemos en la vida del apóstol Pablo o de Saulo, es que nos dice que comenzó a orar. El Señor le dijo a Ananías: ve que él allí ora. Ahora estaba buscando a Dios, y la oración se convirtió en algo importante para la vida del apóstol Pablo. Déjeme darles 5 ejemplos, porque la Biblia está llena de ellos. En Efesios capítulo 1, versículo 16, y perdón por los hermanos de las computadoras, que esto lo añadí a última hora, pero en Efesios capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de mí en mis oraciones. Los que están anotando, Filipenses 1, del 3 al 4, doy gracias a Dios cada día que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego por todos vosotros. Romanos capítulo 1, versículo 9. Como Dios me es testigo, dice él, se pone a Dios como testigo y dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y cierro con un pasaje muy conocido, donde él, digamos, nos lleva a la conclusión de la oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 17, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué dice? Orar sin cesar. O sea, la oración se convirtió en algo vital para él. La oración debe ser algo vital en la vida del creyente. Lo tercero que hemos mirado es, de una vida transformada, es la fidelidad en el servicio. Dios nos salvó al apóstol o a Saulo para que viviera una vida cómoda o para que se convirtiera en un asistente más. No, lo salvó para usarlo para su obra. Y ese mismo principio se aplica no solamente a Saulo o al apóstol Pablo, sino que se aplica a toda persona que ha creído en Cristo Jesús. Dios salva a sus hijos, ¿para qué? Para que les sirvan. Ahora llegamos al al versículo 17, que de hecho tocamos una parte la semana pasada. Y aquí veremos cómo Dios continúa usando a Saulo. La salvación no terminó en camino al Damasco, simplemente allí fue el comienzo. Y mientras estudiamos este pasaje, yo quiero que recuerde esta verdad y la pongo en la pantalla para que usted la pueda leer en el idioma que usted se sienta más cómodo. Quiero que usted lo recuerde, lo tenga claro. Cuando Dios transforma una vida, Él completa la obra que comenzó. Nunca deja a sus hijos a mitad de camino. Se lo digo una vez más. Cuando Dios transforma una vida, Él completa la obra que comenzó. Nunca deja a sus hijos a la mitad del camino. Aquí estamos viendo dos hombres, Ananías y Saulo. Dos hombres en circunstancias totalmente diferentes, pero vemos algo en común en los dos. ¿Qué es eso en común? Los dos obedecieron. Una evidencia de la vida transformada. Rápidamente lo recuerdo. Saulo escuchó la voz del Señor y hizo exactamente lo que el Señor le pidió. En el capítulo 9, versículo 6, si regresa un poco, la orden que el Señor le dio fue: levántate, entra en la ciudad
y se te dirá lo que debes hacer. La pregunta es, ¿qué hizo Pablo? O Saulo, perdón. Se levantó y fue a Damasco. Ya no a matar creyentes, sino para ir a la casa de este llamado Judas. ¿Y qué hizo? Se sentó a esperar y no lo hizo con los brazos cruzados. Dice el pasaje que lo hizo ¿en qué? En ayuno y oración. Obedeció la palabra. Luego vemos a Ananías, que es descrito como un hombre piadoso, del versículo 11. Levántate y ve a la casa que se llama de derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Ananías en el versículo 13 respondió con temor: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, por supuesto cosas malas, de que es un perseguidor. Humanamente hablando, Ananías tenía razones para dudar, porque sabía la reputación de Saulo. Pero Dios le dice, versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Qué hizo Ananías? Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa. La evidencia de una vida transformada se caracteriza por la obediencia. Aunque a veces Dios nos pueda pedir cosas que incomodan nuestra comodidad. Tranquilo que usted, bueno, mejor no lo digo, pero a veces nos pide cosas que nos incomodan, nos sacan de la comodidad. Si hemos sido transformados, simplemente decimos: Señor, he aquí el siervo de Dios, o he aquí la sierva de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esto no fue únicamente en ellos, perdóname que me detenga un poco aquí, pero eso es un patrón que vemos en la iglesia o en los apóstoles. Si usted va a los capítulos 4 y 5, recordemos que las autoridades intentaron intimidar a los apóstoles para que no predicaran el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué dice el capítulo 4, versículo 19? Cuando les ordenaron no hablar en el nombre de Cristo, mire lo que contestaron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Más adelante en el capítulo 5, es un repaso rápido, no solo los amenazaron, sino que también los azotaron. No prediquen más. ¿Cuál fue la respuesta a los apóstoles? Capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fueron azotados una vez más y lejos de desanimarse, versículo 41, capítulo 5, salieron de la presencia del concilio ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Y qué hicieron? Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice? No cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Por qué actuaron de esa manera? Es la pregunta. ¿Estaban locos? ¿Eran masoquistas? Porque habían comprendido una verdad que cada creyente debe recordar: obedecer a Dios no es una opción, es una necesidad. No es una opción. Yo lo pongo de esta manera: ¿respirar para usted es una opción o es una necesidad? No, decido no respirar más. No, pregunto yo, si usted dice decido no respirar más, ¿qué va a pasar con su vida? Y ni eso usted no va a poder hacerlo, porque su cerebro le va a ordenar a que, mientras el cerebro esté funcionando, le va a ordenar: mijo, usted tiene que respirar, porque la respiración no es algo que usted y yo controlamos, la controla el cerebro, inconscientemente, de que usted y yo querramos o no querramos. Obedecer a Dios no debe ser una opción, debe ser una necesidad para el creyente.
Así que la obediencia, mis amados, nunca ha sido una opción para el creyente. La obediencia es una respuesta natural de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Lo mismo cuando hablamos de la oración, lo mismo hablamos ahora de la obediencia. Ahora, esto nos lleva a otra característica que encontramos, o otra evidencia que encontramos en la vida transformada de Saulo, y es la llenura del Espíritu Santo. Una vez más, el versículo 17 dice entonces, y fue entonces Ananías entró en la casa, y poniéndose sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Hablamos de esto la semana pasada, y hoy quiero mencionar algo más al rato sobre ello. Pero miren lo que sigue diciendo, la parte que nos toca el día de hoy. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que usted note algo en esto que acabe de leer, esta última parte que acaba de leer. Ananías, por si Saulo tenía alguna duda de con quién se había encontrado en camino a Damasco, se lo certifica aquí. Y Ananías no estaba presente. Es Dios obrando. Y le dice: Saulo, el Señor Jesús. Y aclara: el que se te apareció. Una vez más, el Saulo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, literal. Él se le apareció, que era una de las evidencias que necesitaban para ser ¿qué? Apóstol. Dios sabe cómo hacer sus cosas. Esas eran unas evidencias porque los apóstoles la describieron, ya las estudiamos. Y aquí dice, y Ananías le dice, le certifica: mira, Saulo, lo que pasó camino a Damasco no fue que tú caíste en éxtasis porque estabas cansado y tuviste una visión. No, tú no tuviste una visión. Tú tuviste un encuentro real con el Señor, el Mesías que perseguías, el que es ahora el dueño de tu vida. Y dice: el Señor, una vez más, el Señor me ha enviado. Es decir, yo no vine aquí porque a mí se me antojó, me levanté ahora, no. El Señor, yo vengo aquí como mensajero de Él, y me envió para dos cosas: para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Dos cosas: recibe la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, la Escritura enseña, y lo hemos dicho en varias ocasiones, y hoy lo voy a volver a mencionar porque creo que es menester y porque debe quedar bien claro. La Escritura enseña que el creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de su salvación. Y eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 8, versículo 9. Lo puede ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Entonces, a la luz de esta verdad, yo entiendo que Saulo recibió el Espíritu Santo cuando creyó en Jesucristo camino a Damasco. Sin embargo, el énfasis de Hechos capítulo 9 no está en el momento en el que él recibió el Espíritu Santo, sino en ¿qué? ¿Qué dice el texto? En que sea lleno del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué necesitaba ser lleno del Espíritu Santo? Para poder cumplir con la obra que Dios le había encomendado. Por eso necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, note algo interesante que también tenemos que mencionar. En el caso del Espíritu Santo, en el caso de Saulo,
El Espíritu Santo fue dado sin la intervención de los apóstoles. En todas las ocasiones que hemos estudiado que el Espíritu Santo vino sobre las iglesias, sobre los hermanos en Samaria, sobre los apóstoles, hemos visto que en cada uno de esos grupos de personas llegaba la salvación, pero no recibían el Espíritu Santo hasta que los apóstoles iban y oraban por ellos, ¿cierto? Eso es lo que hemos estudiado en este pasaje. Fue con los samaritanos, con los gentiles y los discípulos de Juan. Y cuando miremos más adelante en el caso de Cornelio, vamos a mirar lo mismo. Pero en este caso, perdón, en cada caso eran salvos, luego recibían el Espíritu Santo cuando los apóstoles se imponían las manos. La pregunta es ¿por qué? Yo ya esto lo expliqué y lo voy a recordar. Porque los apóstoles eran los representantes de la iglesia. Ellos en ese momento estaban ejerciendo la autoridad que Dios le había dado. Y Dios quiso de esa manera de que cada uno de esos grupos, los samaritanos, los gentiles, los judíos, comprendieran que eran una sola iglesia. Había una separación histórica entre los judíos, los samaritanos y los gentiles. Si los samaritanos hubieran recibido el Espíritu Santo aparte, los gentiles aparte y los judíos aparte, entonces hubieran creído que hubieran ¿qué? 3 iglesias distintas y hubieran tenido el problema. Dios en su sabiduría quiso dejarnos claro de que Él tiene un solo cuerpo y por esa razón ellos, aunque encontraban salvación, solamente el Espíritu Santo venía sobre ellos cuando los apóstoles imponían sus manos. Y eso fue un evento que pasó en ese momento y eso no se constituye en una enseñanza para hoy. Porque hoy mucha gente está pensando eso, que tiene que ahora orar un apóstol por ellos, un apóstol nombrado por él mismo o por otros para que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Eso no enseña la Escritura. Y eso lo vemos en el mismo Hechos y en el resto de la Escritura, que en ningún momento vuelve a pasar eso. Entonces, recuerde cuando, esto lo vamos a mirar en Hechos capítulo 11, cuando el apóstol Pedro, regresa, él llega diciendo, ellos recibieron el mismo don que nosotros hemos recibido, hablando de quién, de los gentiles. Ahora, en el caso de que estamos hablando de Saulo, es muy interesante porque no hay apóstoles presentes. Ananías no era apóstol. Y la primera razón es que Saulo no estaba bajo la autoridad de los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque él mismo era apóstol. O sea, Dios no somete a Saulo a la autoridad de los otros apóstoles, porque él mismo era un apóstol. Y algo interesante es que en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús le dijo a los apóstoles, no me elegiste vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vais y llevéis fruto. ¿Quién nombró a los apóstoles? Jesús. Ellos no se nombraron ellos solos, Jesús los nombró. ¿Quién nombró a Saulo? Jesús. Lo nombró camino a Damasco, escogido personalmente por él y recibió de Cristo mismo el llamamiento para ser apóstol. No lo recibió de los otros apóstoles, lo recibió de él. ¿Quién o cuándo recibieron los apóstoles el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibieron? ¿Cuándo, hermano Nelson? En el Pentecostés. La pregunta es, ¿quién les dio el Espíritu Santo? Jesús. Juan capítulo 14, versículos 16 y 26 nos dice esto. Cuando yo me vaya, el Padre enviará mi Espíritu. Entonces, en el caso del apóstol, o de Saulo, perdón, en ese momento, o si usted lo quiere llamar el apóstol Pablo, es el propio Cristo quien lo llama, es el propio Cristo quien lo salva y le concede
el Espíritu Santo. Caminó el mismo patrón que tuvieron los otros apóstoles. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 1, y esto lo estudiamos hace unos años cuando estudiamos el libro de Gálatas, mire lo que el apóstol Pablo dice allí, dice, Pablo, apóstol, escuche, no de hombres ni por hombres, es decir, a mí no me nombraron los hombres, sino que dice que, sino por Jesucristo. Esa es la razón por la cual Saulo recibió el Espíritu de una manera diferente. Pero ya ha quedado claro. Ahora miramos lo que dice aquí. ¿Qué dice? Ahora debía ser lleno del Espíritu. Saulo ya pertenecía a Cristo, tenía el Espíritu, ahora debía ser lleno del poder para poder ministrar y comenzar su trabajo. El mismo apóstol Pablo, luego en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y una forma, si tuviéramos que definir de una forma o resumir de una forma lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo podríamos hacer en dos palabras, sería control y poder. La llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, significa, y apréndalo bien claro, porque yo sé que a veces la llenura del Espíritu Santo en algunos lados se define de una manera diferente. La llenura del Espíritu Santo, según la Escritura, es muy simple de entender. Es simplemente vivir bajo su dirección, donde Él gobierna nuestra vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. No es el que más grite, ni el que más salte, ni el que más llore. No es nada de eso. Ni el que más tiemble. La llenura del Espíritu Santo es vivir bajo su dirección, bajo el gobierno, donde Él gobierna nuestra vida. Como creyentes, cada día enfrentamos una decisión, ¿o no? Y la decisión es simple. ¿Sigo mis propios deseos o me someto a la voluntad de Dios? O en otras palabras, ¿hago lo que a mí se me viene mi voluntad o lo que el Espíritu Santo me está guiando a hacer? Ahí usted define qué tanto está usted lleno del Espíritu Santo. Si estoy en su vida, hace todo lo que bien le parece, porque usted es libre, y no lo que Dios está pidiendo, usted puede decir ahí, pues no estoy lleno. Así brinque y salte y grite y llore cuando se congregue. A medida de que el creyente va madurando o creciendo, este conflicto comienza a ir desapareciendo. Porque nuestros deseos son que cada vez más transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, por eso la llenura del Espíritu Santo, escúcheme por favor, no consiste en recibir más del Espíritu Santo. No, porque es que usted necesita un poquitico más del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a darle otra porción del Espíritu Santo. Y entonces en otro evento le damos otra porción del Espíritu Santo. No, esos son conceptos equivocados que suenan muy espirituales y parecen bíblicos, pero no. El Espíritu Santo a usted se lo dan completo, no por partes, ni por niveles. Él habita en el verdadero creyente. Tampoco está que entra y salga. Bueno, hoy me voy, el Espíritu Santo dice, me voy, al rato regreso. No. Yo me voy de la casa un rato y salgo y luego regreso. Yo sí, usted también. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo viene a morar en usted y ahí se queda. Si usted es de Él. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura en Efesios, dice que Él es el sello. Es la garantía de que usted le pertenece a Dios. Por lo tanto no se está yendo. ¿A poco los que conocen de esto, yo no conozco, pero les ponen un sello o una marca
a las vacas o al ganado allá en el pueblo, ¿no? ¿A poco se puede quitar esa marca? No, eso queda ahí de por vida. Entonces no consiste en recibir un poquito más del Espíritu Santo, no, porque ya lo viene. Lo que necesitamos es el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dos cosas diferentes. Que Él gobierne, que Él sea el dueño, el Señor. Por eso la palabra nos impulsa en Efesios capítulo 5, 18, a ser llenos del Espíritu Santo. Él es el que nos impulsa a esa obediencia, a ese servicio por Cristo. Y la llenura del Espíritu Santo, note algo, siempre nos impulsa a actuar a favor de Dios. Yo a veces escuchaba en su momento donde la llenura del Espíritu Santo la definían en términos de qué manifestación externa en ese momento producía en su vida. Se hablaba algún tipo de lenguas en particular. Pero lo interesante es que cuando usted va a la Escritura desbarata ese argumento. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Comenzaron a hablar. Pero esas lenguas eran ¿qué? Las maravillas de Dios. Es que empezaron a hablar lenguajes intraducibles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que se levantó y predicó a la multitud. Estaba lleno del Espíritu Santo y se levantó y empezó a ¿qué? A actuar, a predicar. Capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les dijo. Más adelante, capítulo 31. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y pregunto, ¿qué pasó con ellos? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo mismo ocurrió con Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y en ningún lado nos dice que andaba hablando lenguas intraducibles. Se nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo y predicaba y servía la palabra de Dios. Entonces, hermano, en cada uno de estos ejemplos que acabé de leer, y podemos encontrar muchos más, ocurre lo mismo. ¿Qué es lo mismo? La llenura del Espíritu Santo produce, escuche, una vida activa, obediente y útil para el Señor. La llenura del Espíritu Santo te lleva a ser útil para el Señor. No es para hacer show. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo siempre capacita al creyente para cumplir la voluntad de Dios. Por eso cuando una vida no muestra ningún fruto o evidencia, no hay obediencia, deseo de servir a Cristo, resulta difícil apreciar externamente la obra de transformación en la vida de esa persona. Ahora, yo sé por la Escritura de que el Señor es el que conoce los corazones, pero como yo no puedo ver los corazones, yo simplemente veo las evidencias externas. Entonces eso es la llenura. Ser lleno del Espíritu significa rendirse diariamente al control de nuestra vida al Señor. Es donde el Espíritu Santo gobierna. Y es donde el Espíritu Santo nos da el poder para vivir de acuerdo o para obedecerle. Eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mucha gente piensa que ese poder significa que usted va a empezar a hacer un montón de cosas medias extrañas. No, hermano, es poder para poder vivir en obediencia, para poder rendirnos a Él. Eso es lo que enseña la Escritura. Poder para ser testigos fieles de Cristo.
Y esta entrega no ocurre una sola vez, es algo diario. El mismo apóstol Pablo, más adelante, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, dijo lo siguiente, lo expresó de esta manera, dijo: cada día muero. No es cada vez que me acuerdo, no es cuando estoy en problemas, cada día. Hoy necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tengo que enfrentar situaciones, tengo que tomar decisiones donde digo, ¿hago lo que a mí me gusta o hago lo que Dios pide de mí? Mañana, guess what? Tienes que enfrentar decisiones donde tendrás que tomar la misma decisión. ¿Hago lo que a mí me gusta o voy a hacer lo que Dios pide de mí? Necesitas el poder de Dios para hacerlo. ¿Y qué crees que va a pasar el martes? ¿Y el jueves? Y si cumples 100 años, ¿qué crees que va a pasar cuando tengas 100 años? Lo mismo. Por eso Pablo dice, cada día muero. Cada día debemos negarnos a nosotros mismos. Por eso mucha gente renuncia y dice, yo no quiero ser cristiano, no me gusta el cristianismo. Porque ser cristiano significa negarse a ti mismo cada día. Cada día. Ahora bien, ¿cómo podemos entender aún mejor esta verdad? Porque la Escritura, ya que estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, el apóstol nos exhorta a decir, nos dice allí, no apaguéis el Espíritu. Ya claro, apagar el Espíritu no significa perder su presencia, ni es que se va de usted. Alguna gente dice, ay, que se fue. No, el Espíritu Santo no se puede ir. O sea, hermano, es imposible. Él permanece en el creyente, Él es el sello, la garantía. Pastor, entonces, ¿qué significa apagar el Espíritu? Hermano, simplemente, si estar lleno del Espíritu Santo nos lleva a someternos a Él, a hacer lo que Él pide. Apagar el Espíritu simplemente es resistir su dirección. Es desobedecer su voz y decirle no. Es resistirnos a Él. Entonces el apóstol Pablo dice, no te resistas, no lo apagues. Obedécele, vive bajo el control de Él. Haz lo que Él pide de ti. Entonces la vida cristiana consiste en rendirnos al Espíritu constantemente en lugar de resistirlo. Miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti, no es por causa del pastor, no es por causa de la iglesia, no es por causa del hermano. Por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Es decir, un corazón que está lleno del Espíritu Santo, un creyente que está lleno del Espíritu Santo, vive una vida de renuncia constante a lo que el mundo o los deseos de su corazón ofrecen para vivir en obediencia a Cristo. Ahora, ¿cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo en la vida práctica? ¿Cómo se ve? Porque la llenura del Espíritu Santo no cambia solamente lo que hacemos, sino que también transforma lo que somos. Y el ejemplo se lo voy a poner de esta manera en el mismo apóstol Pablo, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Muchas veces Dios toma nuestras capacidades que ya nos ha dado, que nos las dio desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, y las usa para el servicio de Cristo. Otras cosas las elimina cuando llegamos a Él, porque esas nos pueden llevar a pecar. En el caso del apóstol Pablo o de Saulo, el Señor no eliminó su capacidad de liderazgo. Él tenía la capacidad de liderazgo. Él tenía una determinación, él tenía una perseverancia. ¿Qué hizo Dios con esas cualidades que él tenía? ¿Se las quitó? No.
¿Siguió siendo él un líder? Sí. ¿Siguió teniendo la misma determinación? Sí. ¿Siguió teniendo la misma perseverancia? Sí. Dios lo que hizo fue que transformó eso, ese mismo liderazgo, y ahora iba enfocado de una forma correcta. Esa misma perseverancia, esa misma determinación. Pero también vemos otras cosas que él sí eliminó de Saulo. Antes de conocer a Cristo, él era un hombre dominado ¿por qué? Por el odio. Respiraba amenazas de muerte por la iglesia y perseguía a los cristianos. Pero ahora lo reemplazó por un amor profundo por Cristo y por la iglesia. Y yo lo leímos al principio de su oración. Dice, sin cesar, no paro de hacer oraciones por ustedes. Él mismo dijo, ahora el amor en 1 Corintios, el amor de Cristo, que dice, nos constriñe, es decir, me impulsa. Antes lo que le impulsaba era el odio. Ahora lo que le impulsaba a predicar el evangelio era ¿qué? El amor. Cristo cambió el odio por el amor. Perdóneme, pero discúlpeme, pero se lo tengo que decir una vez más. El sentimiento del odio no puede existir en una persona que dice que ama o que dice que ha sido salva por Cristo. Porque ese es un sentimiento pecaminoso. Y si tú has venido a Cristo, Cristo toma eso y lo quita de tu vida y lo reemplaza por el amor. El amor que dice la palabra, que el amor cubre multitud de pecados. Y aclaro una vez más, porque es bueno siempre aclarar eso. Cuando dice cubre multitud de pecados, no significa que ve al hermano pecando y se hace loco. Como lo amo, yo voy a cubrirle el pecado al hermano. No, eso se llama cómplice y estás pecando igual que él. Cuando dice que el amor cubre multitud de pecados, es que dice que el amor perdona. El amor de Cristo dice, no guarda rencor. Y la idea es, tengo la sensación de que esa no es la palabra que quiero decir. Déjeme, yo voy, ¿dónde está? Ya se escondió, ¿qué se hizo? Ok. Yo estoy... Aquí estoy buscando la palabra exacta. Bueno, sí, no guarda rencor, dice. No guarda rencor. ¿Sabes lo que significa eso? Es que cuando hay amor, el amor no va llevando la lista de lo que te van haciendo. Ni tampoco va llevando la lista de las veces que tú lo has perdonado. Ahí está la cuarta vez que te perdono lo mismo. Eso es rencor. No, el amor que Cristo pone en nuestras vidas ya no guarda la lista. O a poco, no pregunto yo, saliéndose lo mexicano a poco. No se irrita. Dice, vea, la nueva traducción viviente lo traduce así de esa manera. No lleva un registro de las ofensas recibidas. Así lo traduce la nueva región. Porque es lo que traduce no guarda rencor. No lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Cuántos de nosotros llevamos un registro de hasta 15, 20 años de lo que nos han hecho? Y decimos que amamos, que hemos sido perdonados y que no sé qué, que no sé cuántas. ¿A poco Dios le anda a usted recordando su pasado, los pecados que le perdonó? No, el que hace eso es Satanás, para traer culpabilidad. Pero Dios dice que lo metió al fondo del mal. Es decir, que Dios decidió no acordarse más de ellos. Y Colosenses nos dice
ya no los va a usar más en nuestra contra, o sea, para condenarnos. Pregunto yo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Con qué autoridad nos creemos nosotros para llevar una lista de lo que nos han hecho? Pero bueno, ese es otro sermón, volvamos aquí. Como buen predicador, volvamos mejor al sermón. Dice que también quebrantó su orgullo. Mejor volvamos a lo que tengo escrito, porque es más fácil. Quebrantó su orgullo. Aquel hombre que confiaba en su propia justicia, que se creía el mero mero porque estaba por encima de todos, aprendió a depender completamente de la gracia de Dios. Dios tomó la dureza de Pablo y la cambió por ternura. El perseguidor que trataba al pueblo de Dios, ahora él tenía un afecto por ellos. Dice, me preocupo por ustedes. No ceso de orar por ustedes. Quiero ir a verlos. Sufro por ustedes. ¿Vio lo que Dios hizo? El desinterés por ahora interés. Dureza por ahora por ternura. Eso fue lo que Dios hizo en Saulo. Y créeme que Él sigue haciendo lo mismo en cada creyente que iba bajo el control del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, mire, escuche, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el propósito, ser hechos a la imagen de Cristo, no a la imagen del pastor, no a la imagen del vecino, no a la imagen de cualquiera, a la imagen de Cristo. Nos detuvimos bastante en esta sección, pero era importante. Ahora miremos una característica más que encontramos en la vida transformada, y es la comunión con los santos. La comunión con los santos. Lo he dicho en varias ocasiones de este púlpito y lo seguiré diciendo mientras tenga la oportunidad de predicar. La salvación no solo restaura nuestra relación con Dios. Escúcheme, iglesia. La salvación no solo restaura nuestra relación con Dios, también nos une a un pueblo. Vale la pena recordar esto porque es fundamental. Cuando una persona nace de nuevo, nace dentro de una familia. Por eso una de las evidencias de una vida transformada es el deseo de estar con aquellos que aman a Cristo. Perdóneme, pero es la verdad bíblica. ¿Qué dijo Juan? Le voy a decir lo que dice la Biblia para que no vengan que eso es puro cuento del pastor. No, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mire cómo lo escribe él. En que ¿qué? Amamos a los hermanos. Esos hermanos que no son perfectos, porque usted tampoco es perfecto y porque yo tampoco soy perfecto. Esos hermanos que quizás tienen o que no, quizás no, que en realidad tienen menos defectos de los que yo tengo. No sé, voy a hablar de mí, no ustedes. Tengo que amarlos porque ustedes tienen menos defectos de los que yo tengo más. Y ese amor no simplemente es un sentimiento, es el resultado de la obra de Dios en nosotros. El creyente desea adorar a Dios como iglesia, desea servir a Dios junto con la iglesia. Por eso cuando alguien afirma que ama a Cristo, pero no tiene interés en reunirse con el pueblo de Dios, esa persona, o debemos preguntarnos, algo no está funcionando correctamente en esa persona. Porque la Biblia nunca presenta la vida, la cristiana, de esa manera. Mucha gente hoy, es que la Biblia en ningún lado dice que tienen que congregarse en una iglesia, que no sé qué, en un edificio. La Biblia no enseña eso. Bueno, para mí es que no han leído eso, no han leído la Escritura.
Porque la Biblia muestra siempre que el pueblo de Dios se reunía. Desde en el Antiguo Testamento se reunían. ¿O usted cree que cuando Moisés le fue a leer las tablas de la ley, les mandó un email a todos allá a su casa para que lo leyeran cada quien en su tienda donde vivían? Ah, pastor, no existía el email. Ah, perdón, les mandó, no sé, el correo allá. Le hizo una copia de las tablas y cada quien mándeselas allá y cada quien la lea en su casa. ¿Cierto que eso hicieron? No, dice que se reunían. Lo reunió, lo dijo. O sea, ese cuento de que hoy eso es mentira del diablo. La Biblia nunca presenta eso. Es más, lo estudiamos en Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿se acuerda? No dejando de congregarse, y añade, no lo puse de ahí, pero ahora lo voy a decir porque me lo acordé. Como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es una costumbre, perdón? ¿Alguien que me diga qué es una costumbre? ¿Qué? Algo habitual. O un hábito. O sea, para algunos es un hábito no congregarse. Algunos que no se congregan porque están enfermos, porque les tocó trabajar, que deberían arreglar eso, pero bueno, no me meteré en ese cuento. Porque salieron de la ciudad. Vamos a meter a los que a última hora hubo un imprevisto, ¿no? No sé, se fue en la casa de la luz y no pudo peinarse, entonces digo, no voy a congregar. Metámosle pues ahí. Pero es que hay unos que tienen ese hábito. O sea, es habitual no reunirse con el pueblo de Dios para adorar a Dios como pueblo, para edificarse los unos a los otros. Es un hábito. Dios siempre ha querido desde el principio que su pueblo tenga comunión los unos por los otros. Es más, por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. No es bueno que el creyente ande solo como llanero solitario. Le voy a dar una congregación local para que allí se congregue. Póngame el otro, porque es que es que no me acuerdo cómo dice. El 26. Creo que es. ¿Qué es? Ah, sí, está, míralo, ahí está. Exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. O sea, nos congregamos y nos exhortamos. ¿Ustedes quieren exhortar desde su casa si ni siquiera nos vemos? Es que, bueno, mejor sigo aquí. Mire que Ananías, perdón, entró donde estaba Saulo y le dijo, hermano. Le dijo, hermano. ¿Lo digo o no lo digo? Pues digámoslo entonces. Digámoslo. Dijo, hermano Saulo. Lo trató como hermano. Pero nosotros hoy nos llamamos ahí, ¿qué pasó Luis? ¿Qué pasó Santiago? ¿Qué pasó Pancracio? ¿Qué pasó esto y lo otro? ¿Qué pasó para allá? Al menos dígale hermano Luis, o hermano Pancracio, o hermano como sea que se llame, o hermana. Eran unos pocos días, mire, eran pocos días. Quizás no tenían mucha confianza. Y Ananías no lo recibe con resentimiento por lo que había hecho. Ya eso pasó. ¿Lo puede cambiar? No, ya no podemos cambiar lo que hizo. Podemos cambiar lo que va a pasar de ahora en adelante. Lo olvidó. Hermano, cuando Dios perdona a una persona, la iglesia también debe hacer lo mismo. Y debe recibirlo como parte de la familia de Dios. El pasado no debe definir a esa persona. Es lo que Dios va a hacer de ahora en adelante con él. Dice Lucas que al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hermano, la recuperación de la vista de Saulo es la obra visible de que Dios había restaurado su corazón. Ahora quiero notar algo importante, no vamos a darle mucha vuelta, pero quiero decir algo.
Antes de conocer a Cristo, Saulo veía perfectamente con sus ojos físicos, pero espiritualmente estaba ciego. Ahora ocurre algo interesante. Recibió a Cristo, Dios viene a su vida, recibe la vista física, porque la perdió con el encuentro con el Señor, o Dios se la quitó para enseñarle algo. Dios ya le había abierto sus ojos espirituales y finalmente le regresa la vista física. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. O sea, están en su ceguera. Pero también el apóstol luego más adelante dijo en el 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y esa es la oración de la iglesia. Señor, abre los ojos de esa gente. Hermano, tú y yo no los podemos abrir, Él los puede abrir. Pero esa debe ser nuestra oración. Entonces Saulo entendió mejor que nadie el problema del hombre no es la vista física, sino la ceguera espiritual. Años más tarde, el mismo apóstol Pablo diría que Cristo le envió para que abriera los ojos de otros. Él sabía lo que estaba hablando. Él había experimentado lo mismo. Dios envió a Ananías para abrir los ojos a él. Ahora él había sido enviado para abrir los ojos a los demás. Tú y yo hemos sido enviados para abrir los ojos a los demás al predicar el evangelio. Y ahora hay algo interesante. Después de que los ojos se le fueron abiertos, ¿qué se hizo ese versículo? ¿Qué tal? Dice que recibió la vista al instante. ¿Y qué hizo? Se levantó y fue bautizado. ¿Cuánto llevaba sin comer? Pues los 3 días. ¿Tendría hambre? No, yo creo que sí. Después de 3 días cualquiera tiene hambre, sin comer. ¿Sí sabe a dónde lo quiero llegar? No hubo discusión. No dijo, bueno, déjame, yo me echo un taco, recobro fuerzas y entonces miramos. No preguntó, ¿realmente es necesario? Simplemente obedeció. El orden fue claro. Cristo lo salvó, recibió el Espíritu Santo, recibió la vista y fue bautizado. Y el bautismo, como ya hemos dicho, una expresión pública de su nueva vida en Cristo. Al bautizarse, Pablo estaba diciendo, ahora pertenezco a Cristo. Me identifico con el pueblo que antes perseguía. Mire, me identifico con el pueblo que antes perseguía. Más adelante, cuando escribió a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 16, él dijo, porque no me avergüenzo de ¿qué? Del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder, dunamis, dinamita, de ahí viene la palabra dinamita, dunamis, para salvación a todo el que cree. Eso fue lo que él hizo desde el principio. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? O Saulo, simplemente cumpliendo lo que Jesucristo había enseñado. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y estimados amigos que me escuchan, el bautismo no es una sugerencia, ni tampoco es una tradición judía de la iglesia. El bautismo es un mandato del Señor Jesucristo para todo aquel que ha creído. Y el bautismo siempre está relacionado con la obediencia. No es que usted se bautiza para ser salvo. Y cualquiera que le diga a usted, no, es que nos bautizamos para ser salvos, dígale, mentira del diablo. Porque la salvación está clara en la Escritura de que la salvación es por creer en Jesucristo. Es un mandato. Nos bautizamos porque ya somos salvos. Y si alguien se pone muy con usted por ahí, dígale, mire, zanje eso simplemente llevándolo a lo que pasó en la cruz del Calvario cuando el ex ladrón murió.
Pregúntele, ¿tuvo tiempo de bautizarse? Yo pregunto yo, ¿habrá tenido tiempo de bautizarse el ladrón? ¿Habrá tenido tiempo el ladrón de haber hecho alguna cosa ahí extra? Nada, porque estaba ahí colgado. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. El bautismo no salva a nadie. Es un paso de obediencia. Sí, nos bautizamos porque somos obedientes, porque ya somos salvos, pero no nos salva. Nos identifica con Cristo, ¿no? Romanos 6:3 nos dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En Gálatas 3:27 dice lo siguiente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Finalmente, y relacionado con lo que dije la semana pasada y lo dije hoy al principio y lo digo una vez más, miren lo que Lucas añade al final del versículo 19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Note algo. Saulo ya no buscó compañía con aquellos que compartían su antigua vida. ¿Quiénes eran los perseguidores? Ahora quería estar ¿con quién? Con los discípulos de Cristo. ¿Qué cambio tan grande? Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Y escúcheme, yo no quiero que nadie salga entendiendo mal. Yo no voy a decirle, ni nunca lo he dicho, ya no le hable a los impíos. No, no se trata de no hablarle a los impíos. Tenemos que hablarles porque es la única forma de presentarles a Jesucristo. Hay que saludarlos, porque no los saludamos, pues entonces los acusan de como me acusan a mí, que yo no saludo a nadie porque tengo una cara así media. Y my resting face pues no me ayuda mucho. He tratado de mejorarla, pero pues no sé, así me la dieron. Pero bueno, no sé si me la dieron, así la decidí tener yo, qué sé yo. No sé cuál sea el objetivo, pero bueno. El objetivo no es que ya no le hable a la gente ni que no lo salude, no. Tenemos que hacerlo porque frente a Jesucristo. El punto es que ya no haya compañerismo, esa es la cosa. Porque yo no tengo cosas en común con el impío. Tengo cosas en común con usted, que es salvo. O de pronto tendré alguna cosa en común con algún impío, de pronto que trabajaremos juntos, de pronto eso. Pero a nivel espiritual no tenemos nada en común. Por lo tanto, como tenemos nada en común, tenemos que empezar en muchas cosas. ¿Vamos a qué? A chocar. Pablo empezó a tener relación ahora con los que tenía cosas en común. Hermano, la salvación cambia nuestras relaciones. Dejamos de amar, practicar o andar como andaba el mundo. Pero ahora encontramos un lugar espiritual donde podemos compartir con otros lo mismo que creemos. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 63, compañero soy de todos los que te temen. Mira lo que dice el salmista, compañero soy de todos los que te temen. Yo discrepo mucho con aquellos que dicen, ay, es que mi mejor amigo es aquel que no conoce a Jesucristo. Eso bíblicamente es inconcebible, no cuadra. ¿Cómo va a ser tu mejor amigo alguien que no conoce a Jesucristo? ¿Pero cómo? No se puede. ¿Por qué? ¿Yo cómo voy a ser amigo de alguien que no teme al Señor? Usando el Salmo aquí 119, versículo 63. ¿Cómo vamos a ser amigos de alguien que no teme a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Es respetar a Dios, es temer a Dios, tomar a Dios en serio. ¿Cómo voy a yo ser un amigo de alguien que blasfema contra Dios constantemente, que su deseo en todo momento es en contra de Dios, y que cuando yo menciono algo de la Biblia me dicen, tú estás loco, yo no quiero saber nada de eso? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Algo no cuadra. No sé, Rick, parece falso, dice por ahí el meme. Hermano, ese debe ser nuestro deseo hoy. Compañero, o sea, tengo compañerismo con todos los que te temen. Hermano, la iglesia no simplemente es un lugar donde asistimos los domingos.
Es más, hágame un favor rápido en la computadora. Póngame la foto esa que publicó la hermana Gris. Quiero que me la ponga, porque me gustó. Mientras búsquemela, por favor, porque la ponga ahí, porque no me acuerdo qué es todo lo que dice, pero pues, ahorita que estoy diciendo eso. Para ir cerrando, para ir cerrando. Hermano, la iglesia no simplemente es el lugar donde usted asiste los domingos a congregarse y a cumplir su obligación religiosa. Es la familia que Dios nos ha dado para caminar juntos, para animarnos, para corregirnos, para servirnos mutuamente, para perseverar hasta el final. Es la familia. Usted no lo escogió. Y yo siempre pongo este ejemplo. Yo no escogí a mis 2 hermanos. Yo tengo 2 hermanos, para los que no saben. Tengo 2 hermanos biológicos. ¿Cómo se llaman? Oh, Hamilton y Daniel. Yo no los escogí. A mi hermano, que me sigue a mí, le llevo unos meses, así que no tuvo mucho la experiencia de tener que te traigan a ti ay, viene tu hermanito. Pero con el menor sí, porque le llevo 6 años. Yo tenía 6 años cuando, que su mamá fue a tener el bebé. Yo le dije, bueno. Y entonces lo traen y le dicen, mire, ahí está su hermanito. Yo no lo pedí, ni le pregunté, ni nada. A mí no me preguntaron nada. O sea, ahí es tu hermano. Y como hermano mayor, tiene que cuidarlo, tiene que amarlo, velar por él. Y aprendí a amarlo, a los 2, ¿no? Y todos los que estamos aquí, que tenemos hermanos, les pasó lo mismo. Le dijeron, ese es tu hermano. O a usted le preguntaron. Simplemente dijeron, es su hermano. A usted tampoco le preguntaron. ¿A alguien a quién le preguntaron? No, ese es su hermano. Y usted aprendió que amarlo, respetarlo. ¿Es su hermano perfecto o su hermana perfecta? No. ¿Peleó muchas veces contra usted? Sí. ¿Lo hizo enojar? Sí. Pero es nuestro hermano y los amamos. Ahora pues me tocó adoptar unos cuantos hermanos más. Me tocó adoptar 3 hermanos por parte de mi esposa. Al famoso Macario, a la patrulla que le digo yo, y al último que le digo yo, el cemental. Y luego por el otro lado me tocó adoptar también a otros hermanos. A Sara, a Cintía, la de mi otro. Y ahora me tocó adoptar a unos sobrinos. Parte de mi familia. Tengo que amarlos. La iglesia es lo mismo. Yo no lo escogí a usted, Dios lo escogió, Dios lo trajo. Y sí, usted tiene virtudes agradables que son de bendición para la iglesia, dones que le dio, pero también sí tiene defectos. Pero somos una familia que debemos caminar, ¿qué? Juntos. Debemos amarnos. Debemos corregirnos. Debemos servirnos mutuamente. ¿Qué pasó? No funcionó la tecnología, la busco yo aquí rápido. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que llamaba? Grace. Y se lo voy a leer, a ver si le encuentro. Quién sabe que la hermana Grace a veces puede muchas cosas y se le mueve mucho rápido. Ya lo encontré, mire. Aquí está. Dice lo siguiente: amar a tu iglesia es más que asistir. Es aprender la palabra de Dios, o sea, que te predica, ya sea que sea está predicando el pastor o ya sea que te estén predicando en cualquiera de los salones de las clases. Eso es amar la iglesia. Amar la iglesia es orar por tus hermanos, por el que está a tu lado, orar por él, por las necesidades que él tenga, no para que el Señor lo cambie y le quite lo que a ti te molesta, no, orar por él para que Dios siga orando en su vida. Amar la iglesia es servir con alegría. Que no se convierta el servicio en la congregación una carga, porque para algunos el servicio es una carga. Bueno, amar la iglesia es ofrendar con generosidad. Al menos en esta congregación, los que llevan
tiempo aquí, sabemos que al menos aquí no hemos convertido la ofrenda en un mini sermón de 15 minutos para manipular a la gente. Pero cuando uno ama a la iglesia, uno ofrenda con generosidad, porque la ofrenda ayuda a suplir las necesidades de la congregación. Amar a la iglesia es evangelizar a los perdidos, es predicar la palabra. No puedo callar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida y lo estamos hablando aquí. O sea, es ir predicar. Ahí está. Amar a la iglesia es animarnos entre hermanos. Pero siempre estamos esperando de no, que otro haga. No, veo a mi hermano desanimado. Vamos a echarle ánimo, vamos a infundirle aliento a través de la palabra. Amar a la iglesia es permanecer fiel a tu congregación, fiel a la congregación, no fiel a tus deseos, porque apenas la congregación cambia los deseos o no, fiel y no satisfecho. ¿Sabe cuál es la diferencia entre fiel y no satisfecho? El fiel está allí, truene y relampague. El satisfecho apenas lo satisfaga. En otro lado, ¿qué dice? Si te vi no me acuerdo. El fiel está allí. Llueve, truene, relampaguee. Y por último, y no menos importante, y donde quizás muchos a veces, mejor dice, ama a la iglesia. Amar a la iglesia es perdonar a tus hermanos. Mejor toma agüita. Me la muerdo porque no lo quiero decir. Amar a la iglesia es perdonar a tus hermanos. No lo voy a decir, que si no es el que se quiere enojar. El que lo tome personal, que lo tome personal. Este último. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de una congregación porque no ha querido perdonar a otro hermano? Y llegan a la nueva congregación. Pastor, heme aquí dispuesto para servir, para entregar mi vida al Señor. Lo que usted diga, pastor, estoy dispuesto a hacer. Pero nunca dice, me vine de allá porque estoy peleado con 2 o 3 y 4. Y como los pastores no preguntan, sino que van recibiendo gente selectiva, porque entre más lo llene mejor, no preguntan. Si los pastores llamaran, ¿de qué iglesia viene? De tal iglesia. Y llamaran y preguntaran. Amar a la iglesia, aprender a orar, servir, ofrendar, evangelizar, animar, permanecer y perdonar. Y le digo una cosa. Ya ni voy a decir lo que iba a decir del sermón. Te digo una cosa. Aquí, mañana o pasado mañana, alguien lo va a ofender. Alguien lo va a mirar feo. Alguien le va a hacer el famoso scan. Alguien usted lo iba a saludar y le va a quitar la mano. Alguien en algún momento lo va a meter en un chisme. Va a pasar. En algún momento el pastor lo va a ofender. Va a decir algo que le molesta. Va a tomar una decisión que a usted le moleste. Y eso va a pasar aquí. Y va a pasar en la iglesia de la esquina, en la iglesia de Argentina, en la iglesia de España, en la iglesia de Francia, en la iglesia de Corea, en la iglesia de donde usted se vaya, va a pasar eso. Y su respuesta no es salga corriendo a ver si soluciona el problema. La respuesta es que dice la palabra es, ve a tu hermano y perdona. ¿Cuántas veces dijo Pedro? 70 veces 7, es decir, las veces que sean necesarias. Si tú dices que amas a la iglesia, aprende a perdonar. Oremos, porque se nos fue hasta los 20 minutos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que
a través de ella tú puedas hablar en nuestras vidas. Señor, que cada día podamos, Señor, poner en práctica lo que aprendemos de ella. Que podamos hacer los correctivos necesarios en nuestras vidas. Señor, somos una familia. Señor, y que podamos caminar juntos, exhortarnos juntos, servirnos juntos, llorar juntos, alegrarnos juntos cuando sea necesario. Y lo más importante, que podamos adorarte a ti. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mientras tiene su